Les doy la bienvenida a nuestra siguiente cápsula informativa correspondiente a la unidad 5 y 6. Esta vez hablaremos sobre el parentesco, es decir, ya que estamos deslindando todos aquellos derechos y obligaciones que se presentan dentro de estos grados familiares, vamos a ver cómo es que nacen precisamente. Y bien, vamos a hablar que el parentesco, pues precisamente se define como la relación de consanguinidad o afinidad que existe entre las personas por razón de su origen familiar, y estos tienen varios efectos legales y sociales. A continuación, veremos dentro de esta diapositiva las clases que se reconocen, ¿no? La consanguinidad, la afinidad, la adopción. ¿Y cómo se determina? Exactamente en dos líneas, la colateral o la recta o transversal, para determinar los grados correspondientes. Asimismo, pues este parentesco es una institución básica del derecho de la familia que consiste en el vínculo existente de las personas en virtud de la consanguinidad, afinidad o adopción. Nuestra ley define en cada una de estas secciones sobre el parentesco en nuestro Código Civil para el Estado de Chiapas, pues que la ley únicamente va a reconocer la consanguinidad como el vínculo que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Esto en el artículo 289. En el caso de la adopción plena, se equiparará al parentesco por consanguinidad, aquel que existe entre el adoptante, los parientes de este y los descendientes de aquel, como si el adoptado fuera hijo consanguíneo. El siguiente punto, el parentesco de afinidad, es el que se contrae por el matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer y entre la mujer y los parientes del varón. Por lo tanto, el parentesco civil es el que nace de la adopción entre el adoptado, el adoptante y los parientes de este. Cada una de estas líneas de parentesco, pues por supuesto, cobra cierta relevancia dentro de nuestro sistema jurídico. Aquí en especial, en esta diapositiva, pues nos habla sobre las líneas y qué es la sucesión ordenada y completa de personas que proceden de un mismo tronco, o también la serie no interrumpida de grados con un margen de error. La línea puede ser de 4 clases: recta, colateral, paterna y materna. Bien, nuestro Código Civil nos explica cómo poder determinar cada uno de estos grados de parentesco o bien cómo poder reconocerlos. Y en la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones o por el de personas, excluyendo al progenitor. Es decir, empezaremos desde los progenitores, cómo empiezan a desarrollar este árbol genealógico, pero a partir del progenitor para crear las líneas tanto como horizontal y vertical. En la línea transversal, los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay de uno al otro de los extremos que se consideran, excluyendo al progenitor o tronco común. La siguiente imagen representa esta posibilidad sobre el reconocimiento de la consanguinidad y la afinidad, es decir, el progenitor, de acuerdo a su descendencia, empieza a tener en línea recta a sus descendientes. La línea colateral es de sus descendientes, dependiendo cuál es el grado que comparten o del tronco común, es decir, el progenitor. Y, por ejemplo, en el tercer grado está un infante que se representa como el nieto. Por lo tanto, cada una de estas secciones que presenta el parentesco y de acuerdo a nuestro Código Civil, estamos nosotros teniendo en cuenta cuáles son también aquellas cuestiones, es decir, aquellos efectos que nosotros tendremos dentro de este parentesco, es decir, qué consecuencias nos traen tener estos grados de parentesco. Y las tres principales pues son los derechos y obligaciones familiares, la herencia y sucesiones y por supuesto la responsabilidad civil. No olvidemos también que en el caso de la adopción,
El parentesco pues también se ve afectado por el proceso de adopción, ya que establece un vínculo legal de parentesco entre el adoptante y el adoptado, otorgando derechos y obligaciones similares a del parentesco consanguíneo. Esto puede incluir derechos hereditarios, obligaciones de cuidado y apoyo y otros aspectos de la relación familiar. Una de las principales obligaciones que nacen o se presentan en este grado de el parentesco es importante que nosotros tengamos en cuenta, pues, por ejemplo, esta cuestión sobre la pensión alimenticia en su aspecto pasivo, el respeto y la consideración de los descendientes que le deben a sus ascendientes y la tutela legítima. Esta obligación alimenticia pues son derivadas de estas figuras y también por supuesto de la filiación, es decir, el vínculo que se comparte. Para que el deudor pues alimentario debe procurar al acreedor todos los medios necesarios para que éste no carezca de alimentos, habitación, medicinas, educación, salud, etcétera. No nada más incluye en un término limitativo o literal los alimentos. También es importante reconocer que existen incapacidades que derivan del parentesco. Por ejemplo, la incapacidad de contraer matrimonio entre parientes cercanos, la prohibición que impone la ley en determinados casos para servir como testigos en juicio a algún pariente y la incapacidad para ocupar determinados cargos de la administración pública, cuando un aspirante a dicho cargo ya ocupa dentro de esta misma administración distintos cargos que también lo van a llevar a conocer de algunos asuntos que no son o que debería desistirse de ellos precisamente por este grado de parentesco. Dentro de nuestra ley reconoce esta obligación alimentaria, donde precisamente en el artículo 297 habla de que la obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. Los cónyuges deben darse alimentos. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señala. La mujer que haya vivido con un hombre como si fuera su marido tiene derecho a percibir alimentos de su concubino, siempre que se reúnan los requisitos que no se explica en la ley. Es importante que nosotros tengamos este reconocimiento ahora sobre estas determinaciones o limitaciones de acuerdo a la percepción sobre la diversidad de género. No podemos, de acuerdo a la materia de derechos humanos, realizar únicamente esta limitación familiar, ya que recordemos que nuestro marco constitucional, el derecho a la familia, es correspondiente a todos nosotros como personas. Y estos derechos a la familia también pueden ser aplicados en aquellos matrimonios igualitarios. En este mismo sentido, encontramos que la ley también nos define que dentro de esta parte de los alimentos vamos a encontrar tesis jurisprudenciales que al mismo tiempo otorgan la facultad de que en una relación no matrimonial, es decir, en un concubinato, se puedan relacionar, se puedan exigir, realizar este intercambio también de derechos y obligaciones dentro de estas parejas que, aunque no tengan un acta de matrimonio, estén consideradas de compartir una vida en común por un determinado tiempo. Esto de acuerdo al plazo considerado dentro de nuestro Código Civil para el estado de Chiapas. Ahora bien, hablemos de la filiación, y esta filiación la podemos definir pues como la relación jurídica que existe entre dos personas donde una es descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto jurídico que genera derechos y deberes recíprocos. Puede ser natural, derivada de la procreación, y puede ser matrimonial y no matrimonial, y civil, que surge de las de proceso de adopción y acciones de filiación, que pueden ser también de impugnación o de reclamación. Es decir, podemos tener distintas hipótesis donde se pretenda reconocer este vínculo, ejemplo, de padres a hijos, de hijos a padres, donde se necesite precisamente este reconocimiento del parentesco que se obtiene.
Como hemos visto, se entiende la filiación del derecho que tienen dos personas siendo una descendiente de otra por hecho natural o acto jurídico. Las clases de filiación que se reconocen es la legítima, que es el vínculo que supone que el padre y la madre son casados y que el hijo que tienen fue concebido durante el matrimonio. La natural se da exclusivamente respecto a la madre por el hecho del nacimiento y la adopción es creada por un acto de voluntad del adoptante y del adoptado. En el derecho familiar es conocida como adopción simple. Y entonces con esta sección o este derecho de la afiliación, más bien la figura es la que va a proteger este intercambio de derechos dentro de estas familias. Los derechos y las obligaciones siguen siendo parte importante y reglamentaria en cada una de estas familias como base de la sociedad, ya sea que hablemos de una familia tradicional o de una familia moderna. Recuerden que no solo también pueden generar responsabilidad civil, sino que en su defecto generar responsabilidades penales en el hecho de que se presente cualquier tipo de violencia que está mermada y sancionada por la ley.